regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en esta próxima hora. Vamos a hablar de un tema bien importante porque llevamos varios meses que como que habíamos dejado eso ahí sobre el tapete, y es el famoso reglamento de permiso único, y para eso pues vamos a estar hablando con el doctor Jorge Argüelles, que fue el pasado presidente del Centro Unido de Detallistas. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches para ti, Adaitza, y tus radioescuchas. Y buenas noches a la doctora Minerva Gómez, portavoz de la Coalición de Entidades de Servicio. Bienvenida. Saludos, buenas noches, un placer volver a estar aquí. Y por acá está también la licenciada Agnes Martínez, asesora de asuntos legislativos de varios gremios empresariales. Bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo estaba viendo que ustedes han estado pues cabildeando y trabajando todavía con el asunto del impacto del reglamento de conjunto de permisos y permisos únicos, porque a la verdad que pensaba que ya esto estaba resuelto, pero nada que ver, nada más lejos de la realidad. Así que comenzamos con el doctor Jorge Argüelles. ¿En dónde estamos ahora mismo con este tema? Que entiendo que hay un proyecto de ley en la legislatura trabajando otros asuntos que todavía no se han podido atender. Pues yo te diría, Adaitza, que estamos en el mismo punto que dejamos el año pasado. No se ha avanzado absolutamente nada. De hecho, lo que nosotros habíamos pensado que iba a resolver esto que fue la ley 19, se vio trastocado por la implementación de este reglamento conjunto de permisos que definitivamente no es cónsono con los preceptos de la ley 19, que pretendía pues hacer este proceso pues mucho más ágil, mucho más fácil, menos costoso, más rápido, etcétera. Y lo que ha hecho es todo lo contrario, porque contrario a lo que se pretendía con esta nueva ley, que era pues establecer una plataforma que sirviera como registro para que usted que está operando registrara su negocio y pudiera desde ese portal sacar todas las licencias que aplican a su operación. Ajá. Pues lo que se ha hecho es una plataforma que te obliga a que tú entres como si fuera un nuevo permiso, con todos los documentos como si tú estuvieras abriendo un negocio, y además se incluye documentos y cosas que no se pedían originalmente, como son croquis del negocio, la georreferencia, etcétera. Y eso pues ha encarecido el costo, no solamente porque son más cosas las que tienes que presentar, sino que te ves en la obligación de entonces poder tener, que contratar a uno de estos inspectores profesionales o autorizados que están cobrando un montón de dinero innecesariamente, sobre todo a los pequeños y medianos comerciantes que no tienen el expertise para hacer mucho de estas cosas. Vamos entonces con Minerva Gómez. La coalición es bien diferente a los comercios, porque ahí estamos hablando de entidades que le dan servicio al individuo, al ser humano. Ya no es el que va a comprar un servicio como tal, que va a la tienda, etcétera. Y entonces luego vamos a hablar con la licenciada de los otros grupos. O sea, ¿dónde están ustedes ahora mismo en toda esta mogolla que estoy escuchando, que yo juraba que ya llevaban más de 2 años en esto y algo se había resuelto? Y están empezando de cero. Sí, mira, realmente incluso esta tarde tuvimos pues una excelente conversación sobre este asunto. Como yo te he dicho en programas anteriores, una de las cosas que a nosotros nos preocupa o nos ocupa es que definitivamente todas estas entidades de servicios igualmente tienen que hacer su proceso de permisología. De lo contrario, pues no pueden operar, no pueden dar servicios a la comunidad. Y definitivamente en el punto donde nos encontramos, en donde hay disponibles fondos para atender, en este caso, la pandemia, si realmente estas entidades no pueden acceder a su permisología, no pueden acceder a estos fondos. Esto es uno de tantas de las situaciones que nosotros estamos, las entidades están confrontando con toda esta situación. Aparte que no es amigable el proceso, o sea, el permiso único se hizo para facilitar, y realmente lo que es un obstáculo para poder obtener la permisología necesaria para poder dar servicio. O sea, yo creo que es bien importante, y no sé si tú recuerdas, Ada, hace aproximadamente 2 años, si no me recuerdo mal, tuvimos en tu programa en donde estuvo los ingenieros que trabajaron con ese reglamento. Con ese reglamento conjunto, y
pues no desencuentro, sino era mis planteamientos en ese momento continúan siendo los mismos. Definitivamente entiendo que el permiso, el proceso, el reglamento conjunto, el permiso único, no le hace justicia a ningún pequeño y mediano comerciante, y las entidades de servicios que esta noche estoy representando en tu programa, definitivamente están en precario en este proceso de lograr ese permiso para continuar operaciones. Estamos hablando de los lugares donde cuidan envejecientes, mujeres maltratadas, personas sin hogar, niños, huérfanos, etcétera, para que la gente tenga una idea. Vamos con la licenciada Agnes Martínez. El problema que tienen las entidades que ustedes representan, ¿estamos hablando más o menos algo similar o estamos hablando de algo más tétrico todavía? Porque no está fácil. No está fácil para ningún sector. Yo creo que el reglamento conjunto ha sido contrario totalmente a los objetivos que tuvo la ley 19 del 2017, que fue el de agilizar, el de simplificar, el de reducir costos, el de unificar procesos y unificar licencias bajo un registro que se le dio el nombre de permiso único. Y en esos momentos todas las organizaciones estaban pues apoyando este cambio con la esperanza de que trajera la tan anhelada agilización y simplificación de los procesos, y ciertamente con el reglamento conjunto nos hemos topado con un retroceso de todos los esfuerzos que el sector ha hecho para agilizar lo poco que se ha logrado. ¿Se sienten engañados ustedes por cuando vieron lo que le prometieron versus lo que entonces le quieren endilgar sí o sí y no los quieren escuchar y ustedes batallando? Totalmente, porque la ley dicta, el problema es que la ley dicta una cosa y se presentó en las vistas y en la Asamblea Legislativa, y la ley se aprobó con un propósito, un propósito específico para el permiso único, y de repente vemos que ese propósito ha sido totalmente trastocado en el reglamento, y lo peor es que el permiso de uso, que son los derechos adquiridos, la operación de un negocio y de un servicio por décadas de negocios que vienen operando, de repente se ven con el impacto de que el uso aprobado para su actividad comercial está siendo segregada en distintos usos. O sea que por lo que tú pagabas uno, ahora te están cobrando 2 y 3. Pues ciertamente esto duplica el costo de tanto de las empresas como de las entidades que ofrecen servicio, lo que ciertamente no cumple con el objetivo de reducir los costos y de que el gobierno fungiera primordialmente como un ente facilitador, y eso no es lo que estamos viendo en este momento. Mira, Ada, para traerte un ejemplo, hogares de cuidado prolongado que han operado por años, 20, 30 años, en este proceso son tantos los documentos que le requiere, el sistema requiere para poder procesar el permiso. Le están pidiendo las escrituras de la propiedad. Más de 17 documentos. Más de 17 documentos, exacto. Entonces, tú tienes una patente, tú tienes un permiso existente, el reglamento te va por encima de la ley que establece, ¿verdad? Que ese permiso que se te da es un permiso permanente. Como esto, muchísimas otras situaciones que estamos confrontando. A veces son rentas, son facilidades rentadas, y ese dueño de esa propiedad mira con recelo el que ese inquilino le pida las escrituras de la propiedad para someter un permiso de uso. O sea, realmente esto es algo que no se ha pensado en todas las repercusiones que esto trae a las entidades de cuidado prolongado, a las entidades de servicio y a pequeño y mediano comerciante que lleva por años con su colmado, que lleva por años su farmacia, que lleva por años alguna operación de car wash, la funeraria, gasolinera, todas esas cosas. Exacto. Entonces, o sea que realmente nos llama mucho la atención, disculpándome, nos llama mucho la atención de que estas facilidades o estos negocios que llevan operando por años, o sea, no se les respetó ni siquiera un gran FADE, no se les respetó ese derecho propietario de ese permiso. Y el reglamento, pues va realmente
echa por la borda todos estos años en donde estos negocios han estado operando, cumpliendo con los requisitos regulatorios para los servicios que están ofreciendo. Vamos a ver, ustedes el 8 de marzo enviaron, entiendo aquí, una carta donde habla de un resumen de los aspectos dialogados en reunión sostenida, ¿verdad? En petición al honorable gobernador Pedro Pierluisi, básicamente para un resumen, qué es lo que le están planteando y pidiéndole ver si ahora con su entrada, ¿verdad? Hace 2 meses a la gobernación se podría arreglar todos estos entuertos. Doctor Jorge Argüelles. Sí, como tú acabas de mencionar, esa carta se le suscribió al señor gobernador luego de sostener una reunión con el ingeniero Ildefonso Ortiz, que es el llamado SAR de permiso que nombró el señor gobernador, y ahí le estamos enviando un resumen, ¿verdad?, de las preocupaciones que compartimos con el ingeniero para que él tomara conocimiento y ver si pues él se motivaba a hacer que las agencias concernidas pues hacían los cambios necesarios para que el reglamento conjunto pues vaya a tono con lo que es el principio de la ley 19, que es lo que estamos pidiendo. A mí me gustaría abundar sobre, hace un momento se planteó lo de la segregación de usos, y eso ha traído muchísimos problemas porque negocios que antes operaban con un solo uso, el ejemplo que hemos usado mayormente es el de la funeraria, que antes operaba con un permiso de funeraria, pues ahora requiere uno de funeraria, uno de capilla de velatorio y uno de embalsamamiento. Y entonces ahora tú tienes que pagar por 3. Y como estaba diciendo la licenciada, estamos hablando de sobre 17 ¿cómo se llama? Documentos adicionales absurdo que tienes que traer. Entonces, pues eso pues te duplica. Antes, por ejemplo, un centro de inspección operaba bajo el permiso de uso de una gasolinera. Yo tengo conocimiento de que en mi propiedad hay una estación de gasolina y hay un centro de inspección que ahora quiere abrir. Han habido ya 3 centros de inspección anteriormente. Él quiere abrir, o sea, es cambiar de nombre el centro que está ahí, y le están pidiendo como si fuera un negocio nuevo toda esa retahíla de permisos para poder entonces poder operar. Para que tú tengas una idea, antes un centro de inspección gastaba $35 en una licencia sanitaria y $50 en una licencia de bombero. Ahora te cuesta $45 la sanitaria, o sea que ya te la subieron $10, $90 los bomberos, te lo subieron $40, $100 de exclusión categórica que ya te la hubieran dado cuando se abrió por primera vez el negocio, $25 por procesarla, porque la plataforma esta también te cobra por el procesamiento. O sea, esto es como si ahora en abril, cuando rindimos la planilla en Suri, al final, pues Hacienda te diga, pues ahora son 25 pesos por radicar la planilla. $185 de sellos y comprobantes, $175 el costo de los usos adicionales que te pide, y $450 están cobrando más o menos los gestores. Así que definitivamente el problema está en este reglamento conjunto, que dicho sea de paso, como tú sabrás, fue impugnado, fue anulado por el Tribunal Apelativo en 2 ocasiones, y en vez de haber tomado nota del asunto y haber hecho un reglamento que estuviera a tono, porque ahorita decía que si nos sentíamos engañados nosotros, aquí han engañado a la legislatura que ha legislado una ley que la Oficina de Gerencia de Permiso y la Junta de Planificación han prostituido con este reglamento que definitivamente no cumple con las expectativas de la ley. Pero le pregunto a Agnes Martínez, yo recuerdo escuchar al gobernador en campaña y cuando juramentó que le preguntaron cuáles eran sus prioridades, y él dijo que una de ellas era que se agilizaran todos estos permisos, que él quería ver a la gente que quería montar negocios echar hacia adelante, que no siguieran cerrando y quebrando negocios, y que ya estaba cansado de las quejas, ¿verdad?, que estaban escuchando. Entonces quiere decir, inclusive dijo que iba a pasar factura y que el jefe de agencia que no cumpliera con agilizar los procesos, pues le quedaba grande la silla. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó aquí? O sea, porque yo entiendo que ya a estos 3 meses, ¿verdad? Enero, febrero y marzo, él tiene que haber visto quiénes están pisando fuera del hoyo, y uno de ellos es esta agencia.
¿qué ustedes le recomiendan? ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí ya la mayoría de los comercios no tienen sus permisos renovados. Muchos han solicitado y hay un ataponamiento para la renovación de los permisos y de las licencias porque están esperando las inspecciones pertinentes. Que ataron el permiso único con la necesidad de una inspección. Cuando la agencia tiene facultad en cualquier momento de ir a visitar el negocio para ver su tipo de actividad y ver que esté cumpliendo a nivel regulatorio, pero atar la renovación de un permiso y una licencia y atar un registro, a un permiso único, a una inspección del negocio, cuando tú sabes que no tienes el personal, porque ahora mismo el cuatrienio pasado, OPEC mencionó que tenía 10 inspectores. Este cuatrienio... Disculpa, 10 inspectores. 10 inspectores para los 78 pueblos de la isla, para que la gente entienda. O sea, no estamos hablando de 10 inspectores en el área metro, es 10 inspectores para todos los 78 pueblos. Y a con todos cada los negocio negocios. y cada entidad. Adelante, Agnes. Sí, adelante, que nos estabas hablando. Y ciertamente no hay. El audio. El audio, Agnes. Está en mute. Vamos a ver. Ahora. Es que se fue en mute. En lo que ella arregla el audio, Minerva, para que ella pueda continuar. Ahora, ¿me escuchan? Ahora, adelante. Sí. Ahora, razonablemente 27 inspectores para los cientos de miles de comercios que hay en Puerto Rico no es suficiente, no es una expectativa razonable dirigida a agilizar un proceso. Tienes todo un sector esperando por inspecciones cuando ya han solicitado sus renovaciones de licencias y permisos. Y el problema es que las agencias no se están comunicando y que los comercios están recibiendo amenazas de ser cerrados. Nuestra petición al gobernador fueron 3 y ahí hay 16 organizaciones empresariales que representan un gran por ciento del sector productivo del país, que le está diciendo: señor gobernador, esto no está funcionando, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que ponga en suspenso el permiso único, que fue lo que hizo la pasada gobernadora, para que resuelvan el problema que se está teniendo tanto con el sistema como con la agilidad en las inspecciones y la emisión, y le permitan a los comercios seguir renovando sus licencias para poder continuar operando en ley, porque ahora mismo hay muchos que no han podido obtenerla. Y se ve impactado todo, desde la obtención de los seguros de responsabilidad pública, que para tú renovar tus pólizas tienes que tener tus permisos al día, la solicitud de fondos federales, si es que son entidades de servicio, que para tú poder también solicitar estos fondos necesitas tus permisos al día. Ciertamente todo el andamiaje operacional de un negocio se ve trastocado, y esto es un tema que requiere de una atención prioritaria, y no vemos que eso esté pasando en estos momentos. Definitivamente, porque después de la pandemia se dijo que según se fueran vacunando y la cosa fuera mejorando y se fuera abriendo más al mercado, pues no se querían perder empleo. Ahora, Minerva, cuando hablamos de inspecciones, que nos está hablando el doctor Argüelles y Agnes Martínez, el asunto es que antes te inspeccionaba bomberos, o te inspeccionaba el Departamento de la Familia, o te inspeccionaba AMSCA, dependiendo del servicio, o en el caso de ustedes, ¿verdad? También bomberos y otras áreas, los comercios, y ahora solamente 10 inspectores. ¿Por qué? ¿Y qué pasó con las inspecciones de las otras áreas que eran importantes para sitios como cuando trabajamos con personal, con niños o con comercios? O sea, no entiendo esto. Mira, la obligación de inspeccionar de las agencias reguladoras, las que te otorgan el permiso para dar el servicio, ya sea el Departamento de la Familia, ya sea AMSCA, esa actuación, o sea, ese ejercicio se continúa dando. Obviamente con la pandemia pues ha sido bastante irregular, como en todos los sectores, pero ahora bien, ¿qué ocurre?
para que la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia o organismos reguladores de AMSCA te puede emitir una licencia, está supeditada esa licencia a la actuación que tenga permiso único de otorgar bomberos y calidad ambiental, perdón, que son básicamente los más conflictivos aquí. Y entonces, dueños de facilidades, de servicios, o administradores intentan entrar al sistema para lograr el dichoso permiso único y definitivamente no se logra, se tranca, no te deja pasar de X puntos si tú no tienes tal documento. Entonces, ese sistema no te emite a ti una certificación que diga que por lo menos tú sometiste la petición del permiso. Entonces, ¿qué ocurre? Licenciamiento del Departamento de la Familia te dice, pues mira, es que me tienes que traer lo del permiso, pero sí, yo lo solicité, pero que todavía pues no me deja pasar porque me está pidiendo unos documentos, estoy en el proceso, y pues dame una certificación como lo que hiciste, pero es que no le puedo dar certificación porque el sistema no te lo da. ¿Ve? El sistema no te lo da. Entonces estamos aquí, tenemos a unos oficiales de licenciamiento de las agencias que nos regulan para el servicio, haciendo unos requerimientos que son requerimientos regulatorios, pero el administrador de esa facilidad o la gerencia de esa facilidad no lo puede proveer porque no hay manera de que este sistema sea funcional. Entonces, te dice el mismo reglamento conjunto, que esta fue una de las discusiones que tuvimos en tu programa en aquel tiempo, es que el reglamento configura lo que es el agente profesional de permisología, pero estos agentes profesionales es un grupo de profesionales, ingenieros, arquitectos, agrimensores, que definitivamente su servicio te va a costar, ¿ves? Y con toda la cuestión esta de la pandemia, el aumento en costo operacional, ese impacto en costo operacional, muchas veces tenemos a empresarios de entidades de servicios que definitivamente a nivel de impacto económico, pues le es oneroso el pagar este servicio, cuando se supone que la esencia de la ley, su exposición de motivos, establecía que era para facilitar el proceso, que fuera friendly, que fuera amigable hacer el proceso del permiso único, que definitivamente dio al traste, ¿verdad?, con el reglamento conjunto. Más ahora, nosotros tenemos una moratoria que es hasta el 30 de marzo en lo que respecta a los centros de cuidado prolongados licenciados bajo el Departamento de la Familia. Al 30 de marzo termina esa moratoria. 30 de marzo, entiendo, coincide con la Semana Santa. Entiendo que hay un lunes que es feriado próximamente. Realmente, los administradores lo que tienen es la semana próxima para tratar de alguna manera que la agencia emita algún tipo de documento que certifique que están en el proceso. Pues vamos a hacer algo. Contrario, se quedan sin licencia al 1 de abril. Vamos a una pausa y regresamos para la conclusión del tema y así pues cuadramos los aspectos que se nos hayan quedado, entre ellos que están haciendo los comercios en esta etapa ahora mismo de la pandemia para trabajar, tanto los centros, yo no sé si ya están recibiendo visitas, como los comercios que también ahora se van ajustando según entra el proceso de vacunación. Regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos en la cadena Guapa Radio a través de sus 14 emisoras, los que nos están viendo a través del canal digital guaparadiopr.com por internet y también por Facebook Live a través de la página Directo al Punto PR. Sigan con nosotros en esta próxima media hora y estamos con el doctor Jorge Argüelles Morán, la licenciada Agnes Martínez y también estamos por acá con la gerontóloga Minerva Gómez. Y estamos hablando del tema del permiso único y todo lo que están pasando. Todo negocio, escuche, no hay ninguno que no tenga que pasar por ahí. Desde el que vende frituras en la esquina hasta las farmacias grandes, las grandes cadenas, los pequeños, los medianos comerciantes, absolutamente todo lo que se mueva y genere ingresos y tenga que pagar Hacienda por la permisología, ahí están todos ellos. Y obviamente hay mucha gente que se tuvo que reinventar luego de los terremotos, luego del huracán María y ahora con lo de la pandemia y entonces les están haciendo la vida de cuadrito.
También ahora hay un proyecto en la Cámara de la autoría de Víctor Párez, el proyecto de la Cámara 549, que entonces me gustaría entrar con el doctor Jorge Argüelles, que me explique si este proyecto ayuda o es más complicación para ustedes. Cuénteme. No, definitivamente ayuda. Si tú recuerdas, el representante Víctor Párez presentó el proyecto 2404 en la pasada administración, el cual pues no se pudo aprobar, y entonces ahora está presentando una versión, ¿verdad?, actualizada bajo el proyecto bajo el proyecto de la Cámara 549. Vamos a explicar de qué se trata. Este proyecto definitivamente resuelve mucho de las preocupaciones que nosotros tenemos. De hecho, nosotros estuvimos participando junto a estas organizaciones y otras en vistas públicas para el mismo, y el representante pues tuvo a bien escuchar nuestras preocupaciones. Lo que sí quiero pedir al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, al representante Luis Raúl Torres, perdóname, Luis Raúl Torres, que por favor ponga la acción en sus manos y baje este proyecto para que de una vez y por todas los pequeños, medianos comerciantes y el comercio en general pueda tener un verdadero sistema de permisos que sea ágil, que sea económico, que sea factible y que vaya a tono con la ley 191. ¿Qué nos dice licenciada Agnes Martínez? Bueno, el proyecto 549 es importante porque establece unas herramientas de fiscalización, que es uno de los aspectos de mucha preocupación, especialmente en la figura del profesional autorizado y el inspector autorizado, que se le están ampliando las facultades, y ciertamente una ampliación de facultades en un aspecto tan importante como es la permisología requiere de unas herramientas de fiscalización adecuada. Establece un término para que la agencia pueda atender las querellas que cualquier ciudadano, cualquier comerciante tenga por alguna acción, ¿verdad?, de alguno de estos profesionales. Dispone, aclara el concepto del permiso único para que el permiso de uso sea respetado con todas las actividades comerciales ya previamente aprobadas. Establece que los códigos de construcción van a ser de forma aplicados prospectivamente y no retroactivamente, como establece el reglamento conjunto de permisos, y que es un impacto grande para especialmente para los sectores de servicio que le están reduciendo la cabida. ¿Qué vamos a hacer con los envejecientes, con los niños, con los discapacitados que están en estos hogares y de repente estás operando por 30 años con una capacidad de 25, de 20, y con este nuevo código se te reduce a 10 o a 15? Establece también, ¿verdad?, una agilidad en términos de cuánto tiempo la agencia tiene para hacerle la inspección a un negocio. Establece que cuando el negocio oportunamente solicita su renovación de permiso y la paga para todos los efectos legales, se va a entender que está en cumplimiento y que por lo menos hasta que la agencia le emita su nueva renovación, ¿verdad?, que puede tardar, ahora mismo está tardando más de 6 meses, pero por lo menos que el comercio esté tranquilo de que puede operar sin ningún riesgo a ser cerrado, como está sucediendo en estos momentos. O sea, aclara muchas cosas que realmente son bien importantes poderlas aclarar, porque le ofrece una mayor confiabilidad en el proceso al ciudadano y al comercio, una mayor transparencia y también agilidad y tranquilidad, que es lo que todos queremos para que los comercios puedan levantarse de este estado crítico en que se encuentran, porque están en un momento de debilidad económica con todas las emergencias que hemos tenido que trabajar en Puerto Rico, desde los huracanes hasta los sismos y luego la pandemia. El sector comercial está bien lacerado y no es momento de imponer mayores requisitos ni de imponer mayores costos, sino de que el gobierno funja como un facilitador para que ese desarrollo económico pueda realmente alcanzarse.
A mí me preocupa mucho cuando hablan de envejecientes, los niños, las mujeres maltratadas, que inclusive mujeres que están protegidas en estos hogares, porque esto no es como un negocio en el que tú le vas a decir a esta farmacia o a esta tienda de comida, pues mira, cierro la llave, no vas a operar más hoy. O sea, tú me cierras un lugar donde tengan mujeres que están en peligro sus vidas y que las rescataste del maltrato de un marido, o niños huérfanos, ¿qué vas a hacer con ellos? Esto no son un paquete que tú los echas al zafacón o los tiras para la izquierda o la derecha. No hay centros del gobierno, todos son administrados por empresas bona fide y personas pues que inclusive, como bien dijo ahorita Minerva, alquilas una casa, la facilitas a unas personas que administran a su vez un centro de envejecientes que cuidan envejecientes. No todos son dueños de esa casa o han construido ese lugar para estrictamente eso, sino que lo han habilitado. O sea, y esto mete miedo, porque cuando dices que estás amenazando con cerrar, oye, ¿de qué estamos hablando, Minerva? Estamos hablando de más de 15,000 empleos, más de 30,000 personas residentes en estos centros de diferentes agrupaciones. Eso es así, mira, realmente el proyecto, el 549, yo creo que viene a ser ese salvavidas del pequeño y mediano comerciante, de las entidades del tercer sector que ofrecen servicios, porque no necesariamente, no solamente estamos hablando de los negocios, cuando hablé al principio, estoy hablando de entidades, de que son instituciones sin fines de lucro que ofrecen servicios en la comunidad, un servicio que el gobierno no puede dar. El gobierno no tiene la estructura para dar servicios y proteger a la víctima de violencia doméstica, a estos niños que están bajo la custodia del Estado, adultos mayores que tienen diversidad funcional que necesita ese cuidado prolongado 24/7, los centros de actividades, los centros de cuidado diurno para adultos mayores con diversidad funcional. O sea, estamos hablando, como bien establece Ada, que es todo que se afecta a todo. O sea, se afecta a todo. Y si tenemos que cuantificar, si realmente estamos hablando desde el aspecto económico, vamos a cuantificar cuántas de estas entidades de servicio continúan operando más allá de las emergencias. Desde María, el cuidado prolongado en Puerto Rico dio cátedra de lo que era continuidad de servicio, los centros de protección del menor igualmente, los centros de protección de personas víctimas de violencia doméstica igualmente, durante los terremotos, durante esta pandemia. O sea, cuantificar las aportaciones de estas entidades de servicio al pueblo de Puerto Rico, que atiende un problema de salud pública en todos los sentidos, los servicios a las personas sin hogar. Realmente yo creo que yo hago un llamado al gobernador de Puerto Rico, más allá de los secretarios designados, más allá de los legisladores. Yo entiendo que a nivel ejecutivo se tiene que poner los oídos en tierra y tenemos que dar una mirada sensible, dar una mirada responsable, de manera que podamos darle continuidad a unos servicios que son esenciales, que hoy por hoy han demostrado que son esenciales. Y si en estos momentos los albergues de protección, con tantos casos que hemos tenido, ¿verdad?, de violencia de género, si estos centros no pueden continuar operando porque no pueden acceder a la permisología, ¿dónde el gobierno de Puerto Rico va a llevar a una mujer con sus hijos que son víctimas de violencia doméstica? ¿Dónde el gobierno de Puerto Rico va a albergar a menores que están bajo la custodia del Estado? ¿Ves? Es importante que veamos toda esta situación de permiso más allá de lo que pueda significar la continuidad de unos servicios de negocio. O sea, y aún los negocios son necesarios, porque nuestros centros de cuidado prolongado necesitan de la farmacia de la comunidad, necesitan de los servicios que ofrecen las funerarias, necesitan los servicios de las estaciones de gasolina. O sea, todo esto es una cadena de servicios que se está viendo afectado por la insensatez de un grupo de funcionarios que realmente no conocen
cómo se está afectando este sector de pequeño y mediano comerciante, poniendo a unas personas que visiten, por ejemplo, cuidado prolongado, centro de cuidado de niños, van unas personas que no saben cuáles son los requisitos regulatorios de los reglamentos de las agencias que licencian, y entonces se lo inventan en el aire, hasta dónde la agencia va a responder de su responsabilidad vicaria, de que estas personas cometan algún error. O sea, claro. Y ese error representa vidas. Claro, claro. Agnes Martínez. No tan solo eso, el impacto, no es lo mismo hacer un reglamento y pensar el impacto desde un escritorio que vivirlo en la vida real día a día, como lo hacen los comercios y las entidades de servicio. La parte más difícil que se han topado estas 16 organizaciones empresariales, 16, cada una conglomera de 500 a 1000 y otras más. Es la incredulidad del impacto de lo que hicieron. Y cuando hay tanta incredulidad en el impacto, es porque tú redactaste algo sin el conocimiento de cuáles van a ser las consecuencias y sin haber evaluado el día a día o conocer el día a día de ese negocio. Y aquí el impacto ciertamente también está en el fisco. Porque en la medida en que estos negocios, que muchos de ellos están operando al 50% nada más por la pandemia, no puedan levantarse y poder seguir operando, son empleos que se pierden, son personas, es un costo adicional para el gobierno, porque en desempleo, en la tarjeta de salud, en otro tipo de ayuda. Así que ciertamente para que el gobierno pueda mantener sus arcas y la entrada de ingresos, tiene que asegurarse que su sector productivo pueda mantenerse productivo. Y con el reglamento conjunto definitivamente es muy difícil que muchos comercios puedan levantarse. Es insensato, o sea, esto es una insensatez, el realmente no darle la mirada correcta, el no atender el efecto de este reglamento y este permiso único en los tiempos que estamos viviendo. Realmente yo hago un llamado incluso a que, como dijo ahorita Agnes, que se deje sin efecto el reglamento conjunto, que se extiendan las moratorias de los diferentes permisos, ya sea familia, que sea AMSCA, todos los permisos que se necesitan para que se garantice esa continuidad de servicio en medio de una pandemia en donde todos, en una medida u otra, realmente la preocupación nos ha afectado hasta incluso nuestra estamina para continuar operando el negocio. Jorge Argüelles, antes de pasar a otro tema que tengo con ustedes, el resumen para ustedes de este proyecto que está sobre la mesa. ¿Cómo van a convencer a Luis Raúl de que baje el dichoso proyecto y por lo menos lo discutan? Porque después que esté en la palestra pública, pues es mucho más fácil que mucha más gente convenzan de la importancia del proyecto. O sea, que tiene que bajar de alguna manera. A vista. El audio. El audio. Perdón. Sí, ahora sí. Adelante. Pues sí, de hecho tenemos pendiente una reunión con el señor representante, pero sí quiero volver a exhortarlo a que ponga los pies en la tierra y le dé curso a este proyecto, y al señor gobernador que por favor extienda la moratoria que la pasada gobernadora hizo, en lo que se viabiliza un reglamento que realmente vaya a tono con los principios, con lo que se esperaba de la ley 19. Yo coincido con los planteamientos que han hecho ambas compañeras en el sentido de que estos profesionales autorizados o inspectores autorizados, lo que se les está dando es un curso fast track para que vengan a decidir a quién le van a dar un permiso o no. Se le ha extendido el privilegio de poder otorgar permisos, y hemos visto sobre la marcha cómo negocios que anteriormente habían sido rechazados por el inspector de la agencia concernida, por ejemplo en el caso de centros de inspección por el Departamento de Obras Públicas, vinieron estos inspectores y lo aprobaron, y de hecho llevamos la prueba al anterior secretario de Desarrollo
económicos y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces tú tienes por ahí a inspectores aprobando negocios que no ven el reglamento de la agencia concernida, cómo aplica. Los centros de inspección, las gasolineras, pues tienen que estar a cierta distancia uno de otro, tienen que estar a distancia de escuelas, por ejemplo, en el caso de las gasolineras y de las iglesias. Nada de eso ellos los tienen a la mano. Y entonces estamos expuestos a que se estén aprobando negocios que realmente no cumplen. Y lo peor de todo es que el propio reglamento conjunto dice o expresa que tiene prelación sobre cualquier otro reglamento. O sea, ¿cómo usted me va a decir a mí que este reglamento conjunto va a ir por encima de los reglamentos de las diferentes agencias que están basados en la ley orgánica de esa agencia? O sea, no tiene sentido, no tiene sentido ninguno. Esto es una conclusión. Esto es una privatización del proceso de permisos en Puerto Rico con otro nombre. Porque aquí hay dos factores bien importantes. Tenemos el factor de una extensión amplia a un grupo de profesionales autorizados, que es un club pequeño de 90 profesionales, una extensión amplia de las facultades para aprobar permisos, renovaciones de licencia, entre otros. Y se despoja a las agencias que tiene el expertise y el conocimiento de la experiencia. Es un free for all, o sea, estas personas controlarían el resto de lo que pasa en Puerto Rico y las agencias tienen que depender de lo que este grupo aprobado hagan. Interesante. Y están a ciegas de lo que ellos hacen. Y entonces los reglamentos que son específicos con requisitos regulatorios específicos para la operación específica de una entidad de servicio, tenemos un reglamento que puede ir por encima de ese reglamento específico que te otorga la licencia y que inclusive no solamente te otorga la licencia, que es la agencia que te hace la supervisión para el cumplimiento y la fiscalización para el cumplimiento. Entonces la otra va por encima de esa que está por la ley. Sí, porque Ay, señor. Yo no quisiera que nos fuéramos sin hablar del tema del COVID, porque obviamente en el caso de los centros de cuidado y de que atienden personas, desde el 15 de marzo, que fue el famoso cierre, se cerró también para recibir visitas y se tuvieron que reinventar igualmente para que las personas, los ancianos, los niños y los familiares pudieran verse a través de cámara o de alguna manera, ¿verdad? De algún otro sistema como el que estamos nosotros ahora mismo. ¿Se van a reabrir las visitas? ¿Ya se hizo o todavía eso no está ni considerado en este momento? La orden ejecutiva la orden ejecutiva número 14, que es la última, en la que continúa vigente, perdón, en el inciso 12, en la sección 3, continúan prohibidas las visitas en las facilidades de cuidado prolongado hasta tanto no termine el proceso de vacunación. No obstante, entiendo que mañana va a estar anunciando la nueva orden. Nosotros pues todavía hay hogares que están recibiendo vacunación, ¿verdad? Uno de los planteamientos que se han hecho y que han hecho familiares al gobierno de Puerto Rico es que se fuera permitiendo las visitas de forma escalonada, que haya cumplido con las 2 dosis, que ya hayan pasado los 15 días que se supone que se desarrolla los anticuerpos, que se permita con unas guías que se van a publicar por parte del Departamento de la Familia y por parte de AMSCA, el reinicio de estas visitas. Lo que sí te puedo compartir es que este reinicio de estas visitas van a estar sujetas a esas disposiciones, por cita previa, un tiempo específico, distanciamiento, la mascarilla, ¿ve? Eso pues es lo que se está discutiendo, pero en estos momentos continúan prohibidas las visitas porque así mismo lo establece la orden ejecutiva. Agnes Martínez. Yo creo que la orden ejecutiva de mañana es bien importante. Creo que para abrir las visitas en los hogares específicamente después de la labor tan grandiosa que han hecho los hogares de envejecientes en la protección de los adultos mayores durante esta pandemia,
tiene que asegurar que todos los empleados de los hogares que al día de hoy no están vacunados se les dé prioridad antes de haber una apertura de visitas en los hogares, porque al haberlo, los familiares van a exigir el poder visitar y los hogares quieren que puedan visitar, pero necesitan mantener unos niveles de seguridad. Así que en ese sentido el llamado al gobierno es, vamos a darle prioridad a los empleados de los hogares de envejecientes a ser vacunados y así poder trabajar y hacer una apertura de visita organizado y seguro para el adulto mayor. ¿Y qué nos dice el doctor Jorge Argüelles en cuanto a los comercios, que entiendo que siguen con todos los protocolos de distanciamiento, la temperatura y demás, ¿verdad? Pero a mí me preocupaba cada vez que alguien daba positivo y había que cerrar y volver a limpiar, versus que yo no estoy escuchando mucho eso, quiere decir que cuando un empleado da positivo o algo pasa, siguen para adelante y aquí no ha pasado nada. Eso a mí me preocupa, yo no sé quién supervisa eso. Bueno, se supone que continúe igual. Pero en términos de las restricciones de esta orden ejecutiva, yo no espero grandes cambios. Okay. Sí sugeriría que se sea más enfático en la fiscalización de aquellos ciudadanos irresponsables que en los espacios públicos se están aglomerando, y así hemos visto cómo se aglomeran en la placita de Santurce, cómo se aglomeran en La Perla, cómo se aglomeran en el Viejo San Juan, al igual que aquellos que nos visitan, que no respetan ni el uso de la mascarilla ni el distanciamiento y se aglomeran, y vemos que la policía y las agencias que de verdad debieran de intervenir con ellos, pues no intervienen. Siempre lo que escuchamos es, pues no, que cogimos a qué sé yo cuántos comercios y le metimos no sé cuánto y entonces te dan el número de las multas que se dieron, pero el comercio no se puede hacer cargo de lo que ocurre de esa puerta para afuera, y el gobierno tiene que entender que un comerciante dentro de su negocio tiene que guardar verdad el orden como exige la orden ejecutiva, y yo soy el primero que he dicho que aquel comercio que no cumpla, pues que bien le cae la multa, pero la realidad es que pretender que el comerciante, como he escuchado en otras ocasiones, tiene que ser responsable del que está bebiendo frente a su negocio, pues me parece que eso es irrazonable. Nosotros no somos policía ni podemos intervenir con el ciudadano común que está en la calle. Por otro lado, sí me gustaría que se pudiera liberalizar un poco en el caso de los restaurantes y cafeterías, el % de ocupación que ahora se restringe a un 30%, que por lo menos pues se pueda aumentar a un 50%, siempre y cuando ese restaurante pueda mantener, ¿verdad?, el distanciamiento y pues verdad se tomen todas las medidas para prevenir contagios. Pues definitivamente es un segmento del comercio que lo está pasando bien duro. Muchos de ellos inclusive han optado por solamente vender comida para llevar, porque no les es negocio abrir el salón para tener 30% y tener allí pues a sus empleados cobrando. O sea que muchas gracias. Es un punto que ya estoy con la música encima. Gracias, doctora Minerva Gómez, gracias, licenciada Agnes Martínez, y gracias al doctor Jorge Argüelles Morán por haber estado con nosotros en la noche de hoy. Nosotros, amigos, nos despedimos. Será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que les pasen bien. Linda noche. Nos fuimos.